Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Soy Álvaro y hoy vamos a hablar del sorpresón mayúsculo que hemos vivido en esta lotería del draft. Comentaremos todos los resultados analizando las consecuencias y las implicaciones para todos los equipos afortunados y desafortunados y también explicaremos por qué estos resultados suponen un fracaso para la NBA en su conjunto. Adam Silver, desde luego, no está nada contento con estos resultados. Así que te lo cuento en 3, 2, 1, empezamos. Bien, empezamos por la principal noticia, el gran titular, que es que los Dallas Mavericks han ganado la lotería del draft haciéndose, contra todo pronóstico, con el pick número 1 y también de forma, para muchos, injusta, desde luego no para los aficionados de los Mavericks, que estarán pensando, hombre, por fin, un poco de suerte, por fin una alegría después de un año tan complicado. Al mismo tiempo, y desafortunadamente, se están alimentando muchas teorías de la conspiración sobre si el sorteo se ha amañado, sobre si todo esto está vinculado con el traspaso tan increíble y tan desconcertante de Luka Doncic. En fin, hablaremos de todo ello, pero más allá de estas teorías que para mí son, por lo general, absurdas y que no merece la pena tampoco darles mucha coba porque, bueno, creo que al final son un cúmulo de casualidades que se pueden producir perfectamente a lo largo de los años. Pues bueno, más allá de eso, esta noche de la lotería del draft nos deja muchísimo drama y muchísimo misterio en cuanto a lo que nos vamos a encontrar este verano porque, como ahora veremos, analizando los resultados, se abren muchos escenarios de traspasos y en general de mucha incertidumbre sobre el futuro y la trayectoria de muchos equipos y por lo tanto este verano puede ser determinante para acabar de conocer y de perfilar el rumbo de muchas franquicias que además son franquicias que en estos momentos están pues en la cima, en la élite de sus conferencias. Entonces, bueno, vamos allá con los resultados de la lotería del draft. Como decía, en el número 1 tenemos a los Mavericks escalando de la forma, bueno, de una de las formas más improbables de toda la historia, porque los Mavericks tan solo tenían un 1,8% de posibilidades de conseguir este pick número 1. Se trata concretamente del cuarto resultado más improbable de toda la historia. El resultado más improbable de todos sucedió en 1993, el año en el que los Magic ganaron el sorteo, siendo el mejor equipo no clasificado para los playoffs, o sea, el que estaba peor posicionado para ganar la lotería y tan solo tenían un 1,52% de opciones de ganar. Después, en la segunda posición, empatados, estaban en 2008 y en 2014 los Bulls y los Cavaliers con un 1,7% de posibilidades de escalar al pick número 1. Y luego tenemos este año los Mavericks con ese 1,8%, que además también supone la primera vez en toda la historia de la franquicia de los Mavericks en la que escalan en el draft. Y también era el único equipo de toda la NBA que jamás había escalado. Así que, en cierto modo, ya tocaba, pero desde luego nadie se esperaba un subidón tan tremendo porque es verdad que también es la mayor escalada en la historia pasando de la posición número 11 al número 1. Es verdad que anteriormente, en el pasado, al no haber tantos equipos en la lotería, porque por ejemplo en los años 80 tan solo había 7 equipos en la lotería del draft, luego fueron subiendo de 7 a 9, luego 11 y finalmente los actuales 14 equipos de la lotería. Entonces, por eso decía que no ha sido la cosa más improbable de toda la historia, eso fue Orlando en el 93, pero sí que ha sido la mayor subida en cuanto a posiciones. Y para acabar, para cerrar el top 5, están los Cavaliers en 2011, que consiguieron el pick número 1, que fue Kyrie Irving, con un 2,8% de posibilidades. Aunque sí que es verdad que ese año los Cavaliers tenían 2 picks en la lotería. De hecho, ellos habían quedado como el segundo peor equipo de la NBA y consiguieron subir al pick número 1 a través del pick que tenían de los Clippers. Entonces, oficialmente tenían ese 2,8% de posibilidades de conseguir el pick número 1 con ese pick de los Clippers, pero también tenían no sé cuánto por ciento de posibilidades
que pues era en torno a un 20% de conseguirlo con su propio pick. Así que bueno, tampoco era tan sorprendente. Y bueno, luego, continuando con la lotería, vimos a los San Antonio Spurs escalar también a la segunda posición, también de forma bastante improbable, y tal vez haya quedado un poco ya tapado o eclipsado por la gran noticia esta de Cooper Flagg a los Mavericks, pero es que los San Antonio Spurs ya llevan 3 años consecutivos escalando al top 4. Primero fue con ese pick número 1 de Wemby, después el año pasado con el pick número 4 que fue Stephon Castle, y este año con este pick número 2 que todo apunta a que será Dylan Harper y que nos despierta importantes dudas y muchas preguntas sobre el futuro de San Antonio, porque ahora de repente parece que tienen un exceso de talento en esa posición de base que parece mentira, porque cuando Wemby llegó a San Antonio no tenía ningún base y tuvieron que traer a Chris Paul para poner un poco de orden, y ahora de repente tienen abundancia con Fox, Castle y ahora potencialmente Harper. Después, en la tercera posición estaban los Sixers, y aquí, para que se entienda la gran tensión que se vivió durante la lotería del draft, quiero narrar un poquito cómo fue esa secuencia. Pues bien, por un lado, para quien no lo sepa, el sorteo que se emite por televisión no es el verdadero sorteo de la lotería del draft, sino que primero se hace, no voy a decir que a puertas cerradas, pero sí que con muy poca gente presente, básicamente con algunos representantes de los medios de comunicación, algunos periodistas y un representante de cada equipo de los equipos que están en la lotería del draft. Primero tiene lugar este sorteo, que es el famoso sorteo de las pelotas de ping-pong. Es un sorteo muy complejo porque creo que hay pues 1000 pelotas de ping-pong, hay una serie de combinaciones, se sacan 4 o 5 números de entre el 1 y el 14 creo, y luego se hace una combinación final que te acaba dando el resultado de quién ha ganado ese pick. En fin, es un jaleo, pero también quiero explicar que es un sorteo totalmente limpio. Todo ello está supervisado por Ernst Young, que es la empresa que, por si no lo conocéis, también es una empresa muy prestigiosa de consultoría, auditoría, en fin, que tienen su reputación también en juego en todo esto. Entonces, entre que hay mucha gente supervisando y que hay auditorías externas y todo ello, pues realmente no hay motivo para desconfiar de la lotería del draft. Pero bueno, dicho todo esto, habrá gente que igualmente no hará caso y seguirá pensando que todo es una gran conspiración, etc. Pero bueno, se produce este sorteo y entonces toda la gente que está presente en esa sala luego está incomunicada del resto del mundo y no pueden decir absolutamente nada hasta que no se anuncien los resultados por televisión, en esa emisión en la que se revelan los resultados. Entonces, claro, por lo visto, en el sorteo de verdad, en las pelotas de ping-pong, el orden es del 1 al 14, no es como luego nos ofrecen en la televisión, que nos lo enseñan en orden inverso. Entonces, claro, primero salió Dallas, que ya fue sorpresón. Después salió San Antonio, que también fue sorpresa, porque también escalaron, si no me equivoco, de la posición número 8 a la segunda. Entonces, claro, en medio de todo esto, los Sixers, el representante de los Sixers estaba acojonado porque en ese momento, después de los primeros dos resultados del draft, Dallas y San Antonio, pues lo más probable era que los Sixers bajasen quinta posición con la que arrancaban el sorteo a pues la séptima o menos, en cuyo caso perdían su pick protegido top 6 y se iba a los Thunder. Entonces había ya una tensión increíble. Luego, pues claro, los Sixers consiguieron ese pick número 3 y ya pues se quedaron mucho más tranquilos. Y luego, ahora ya pasando a lo que vimos por televisión, pues allá se ve que el comentarista, a medida que se iban desvelando los picks, pues claro, cuando salió el pick número 11 y vieron que no era Dallas, pues ya se sabía que Dallas había escalado al top 4. Luego, al llegar al pick número 8 y ver que no era, o el pick número 9 y ver que no era San Antonio, pues también se sabía que San Antonio había escalado también al top 4. Entonces, hubo un momento en el que hicieron una pausa para la publicidad y enfocaron justo antes a Daryl Morey, que estaba apoyado encima de la mesa así, totalmente, bueno, imagino un saco de nervios porque él no sabía absolutamente nada y sabía, o seguramente
estaba haciendo sus cálculos internos sabiendo que en ese momento pintaba la cosa muy fea para los Sixers. Y además, claro, hay que tener en cuenta que los Sixers habían hecho un tanking muy agresivo para sí o sí conservar ese pick. Entonces, entre que la temporada de los Sixers ha sido un fracaso, el contrato de Embiid tiene muy mala pinta, el de Paul George también, pues todo esto hacía que si encima perdían este pick, la posición y la continuidad de Daryl Morey como general manager estaba en serio peligro. Entonces, bueno, había ahí mucha tensión y comentaba Zach Lowe, uno de los periodistas más famosos de la NBA, que él estuvo presente en el sorteo oficial, era uno de los testigos, y se ve que toda esa gente, después de conocer los resultados del sorteo, miran también, desde esa sala todos juntos ven el sorteo emitido, o sea, los resultados emitidos por televisión. Entonces, lo ven sabiendo ya lo que va a pasar. Y se ve que todos empezaban a reír cuando escucharon que el comentarista de la televisión estaba diciendo que los Sixers iban a perder el pick. Y bueno, eso básicamente fue el gran highlight de la noche, con esa tensión que vivieron los Sixers y al final lograron salvar los muebles. Y para acabar, para cerrar el top 4, los Hornets, que habían finalizado como el tercer peor equipo de la NBA, pues lograron ese premio de consolación de por lo menos tener el pick número 4 y no caer al peor escenario posible, como fue el caso de los Jazz, los Wizards y también, en cierto modo, de los Pelicans y los Nets. En fin, fue una noche muy decepcionante para muchos equipos, especialmente teniendo en cuenta que los equipos más desafortunados fueron los equipos que también, por lo general, más dificultades tienen para conseguir ese jugador franquicia que pueda transformar tu equipo. Entonces, bueno, así acabaron los resultados. Bueno, los otros resultados no los he mencionado, pero os los dejo por aquí. También hay que comentar, porque también había esa cierta incertidumbre respecto al pick de los Hawks, que lo tenían, o sea, es procedente de los Kings y estaba protegido top 12, entonces lo más probable era que pasase lo que ha pasado, que es que los picks se quedasen, o sea, que los Hawks se quedasen con el pick número 13, pero pues los Kings, si hubiesen escalado al top 4, hubiesen retenido ese pick y lo habrían perdido los Hawks. Entonces, bueno, eso es todo lo que hay que comentar respecto a los resultados, y ahora vamos a analizar un poquito qué suponen y en general también qué sensaciones han producido en todos los aficionados de la NBA. Para empezar, hay mucho enfado de prácticamente todos los aficionados que no son de los Mavericks con el hecho de que hayan ganado la lotería los Mavericks, porque se está premiando la incompetencia de un general manager como Nico Harrison, que cometió un tremendo error traspasando a Luka Doncic y que ahora, si te paras a pensarlo, indirectamente y sin merecerse ningún tipo de mérito, porque al final ha sido el azar lo que le ha llevado a los Mavericks a esta posición en la que se encuentran, pues si te paras a pensarlo, posiblemente el traspaso haya valido la pena. Repito, valer la pena no quiere decir que fuese una decisión correcta. Me refiero a que si tú ahora revisas lo que cedieron los Mavericks a cambio de lo que han acabado recibiendo, pues quizá sí que te compensa. Es decir, Luka Doncic a cambio de un futuro pick de los Lakers, Anthony Davis, Max Casey y Cooper Flagg, pues bueno, tal vez sí que a la larga sales ganando, porque Cooper Flagg también es otro talento generacional como Luka Doncic, que además te permite empezar de cero porque tiene 18 años, o sea, tienes una ventana mucho más amplia, y encima también tienes ahora, bueno, muchos problemas en el buen sentido en cuanto a que tienes muchas posibles direcciones que puedes tomar. Puedes continuar con esta apuesta a corto plazo de all-in, de vamos a por el anillo ya mismo y construir un equipo, un contender en torno a Cooper Flagg, pero obviamente acompañado de muchos veteranos y de mucho talento, con Anthony Davis, Irving, sea cuando sea que vuelva de su lesión, PJ Washington, Klay Thompson, en fin. Tienes ahí un equipazo potencialmente. Luego también tienes la versión totalmente opuesta, si quieres decir, mira, me equivoqué con el traspaso de Doncic, realmente no tenía sentido hacer una apuesta tan arriesgada, tan a corto plazo, y voy a empezar de cero, me quedo solamente con el talento joven, que básicamente sería
Cooper Flag y Derek Lively, y todo lo demás lo intento traspasar y ir acumulando assets futuros en la forma de picks o en la forma de talento joven. En fin, esa sería una opción interesante, pero creo que muy poco probable. Y luego también existiría un término medio que sería un equilibrio entre no vamos tan all-in a corto plazo, pero tampoco vamos a tener tanta paciencia de hacer un reset tan agresivo como que acabo de explicar. Entonces sería encontrar ese término medio de somos contenders, pero buscamos una ventana competitiva de 5, 6, 7 años. En fin, muchas opciones interesantes que se le abren a los Mavericks. Y lo mismo sucede con San Antonio, que ahora con ese pick número 2 pueden plantearse usarlo en un posible traspaso por Giannis, quién sabe. Veremos un poco lo que comentaba de qué rumbo toman en cuanto a la posición de base. Recordemos que los Spurs están ya en posición de ir a ganar porque este año que viene tienen un swap con los Hawks, así que no tienen por qué preocuparse tanto en ser malos para tener otro buen pick, porque tal vez tengan un buen pick haciendo ese swap con los Hawks. Luego en 2027 tienen el pick desprotegido de los Hawks también, y creo que también tienen el swap con los Kings, correcto, de 2030. En fin, tienen bastantes picks futuros, así que pueden ya olvidarse ellos de ser malos y empezar a ser competitivos desde hoy mismo. Así que veremos por dónde tiran los Spurs, que tradicionalmente siempre han buscado una fórmula de éxito y proyecto ganador sostenible. Rara vez les hemos visto precipitarse haciendo grandes traspasos, pagando altos precios por superestrellas, pero bueno, nunca se sabe. Y los Sixers también lo mismo, ¿no? Están en esa tesitura de que este año se supone o se suponía que iban a ser contenders. Claramente la cosa se complicó ya desde el principio y ahora pues tienen dos ejes temporales. Uno sería el eje Joel Embiid, Paul George, mucho más a corto plazo porque son jugadores ya veteranos y en el caso de Embiid hay que sumarle el tema de las lesiones. Y luego tenemos la vertiente de Tyrese Maxey y Jared McCain, que son dos jóvenes súper talentos y se le podría sumar tal vez Ace Bailey o, bueno, veremos quién seleccionan con ese pick número 3. Ahora vamos a hablar de por qué estos resultados son un gran fracaso para la NBA. Esto para mí es el gran titular porque abre una reflexión que va más allá de este draft. Al final, este draft yo creo que simplemente es un ejemplo más y el más reciente, que a veces es el que tiene más impacto porque nos pilla muy de cerca, ¿no? Pero eso, considero que es un debate y una reflexión a tener en términos generales. Pero bueno, ¿por qué es un fracaso este draft? En primer lugar, es un fracaso porque se ha premiado la incompetencia. Como decía, el hecho de que los Mavericks hayan ganado el draft y esta recompensa inmerecida a Nico Harrison es una mala noticia para la NBA. Después también se están alimentando las teorías de la conspiración, como decía, principalmente en este caso en torno al traspaso de Luka Doncic. También este draft supone recompensar el tanking salvaje de algunos equipos y no estoy hablando de los Nets, pero sí de los Sixers, que al final para mí fueron el ejemplo de tanking más salvaje y también de la mayor perversión del objetivo que se persigue con el draft y con la lotería. Recordemos que el draft existe para que el talento esté distribuido de forma igualitaria por todos los equipos de la NBA, es decir, que se trata de equilibrar el nivel de los equipos y brindarles a todos igualdad de oportunidades para competir. Ese es el motivo por el que existe el draft. Y luego tenemos la lotería del draft que nace con la intención de acabar con el tanking. Entonces, en este caso, ni se ha distribuido el talento de la forma más correcta según esta teoría, porque si fuese así, el pick número 1 se hubiese ido pues, a uno de los peores equipos, que todos sabemos que no son ni los Mavericks, ni los Spurs, ni los Sixers, y tampoco se ha cumplido el objetivo de la lotería del draft, que como decía es acabar con el tanking, porque hemos visto a 6 equipos tanqueando lo más grande, especialmente en el mes de marzo, y esto obviamente no es una buena imagen para la NBA. Tenemos aficionados que pierden el interés por ver partidos de temporada regular porque ya saben quién va a ganar ese partido,
Tenemos a estrellas como Mark Cannon, como Tyrese Maxey, etcétera, que no juegan los partidos para tanquear, entonces los aficionados no pueden ver a estos jugadores. En fin, se destapan muchos problemas para la NBA que luego cuando llegan los playoffs parece que ya nadie se acuerda, pero durante el año es bastante evidente que es una cosa que habría que tratar de solucionar de alguna forma, aunque todos sabemos que es complicado. Y para acabar, el último motivo por el que esta lotería del draft ha sido un fracaso es que se aumenta el desequilibrio en cuanto a talento entre las dos conferencias. Otra vez, en un draft en el que había un talento generacional, vuelve a acabar en un equipo de la conferencia oeste. Si os fijáis, esto no es simplemente que lo diga yo, sino que objetivamente es cierto. En el año 2011 fue el último draft en el que había un talento generacional, un claro número uno, que era Kyrie Irving, y es cierto que en esa ocasión fue a parar a los Cavaliers. Pero a partir de ahí, el resto de número unos incuestionables, talentos generacionales, fueron Anthony Davis en 2012, ¡pum!, a los Pelicans, conferencia oeste. Zion Williamson, también talento generacional, había muchísimo hype en torno a él y ¡pum!, también a los Pelicans. Y además, el pick número 2 de ese año, que también ha acabado siendo un super talento como Ja Morant, ¡pum!, también segundo pick a los Grizzlies, conferencia oeste. Hace 2 años, Wemby, de los mejores talentos que hemos visto en mucho tiempo, ¡pum!, San Antonio Spurs, conferencia oeste. En 2018 fue el año de Luka Doncic, que es verdad que acabó siendo seleccionado con el pick número 3, que fueron los Hawks, así que potencialmente podría haber acabado en la conferencia este, pero realmente los que lo tenían a favor para draftearle eran 2 equipos de la conferencia oeste. Pick número 1, los Suns, que se llevaron a Ayton, y pick número 2, los Kings, que se llevaron incomprensiblemente a Marvin Bagley. Después, en 2019 fue, como comentaba, el año de Zion y Ja Morant. 2020, pick número 1, que también tiene un pintón increíble, talento generacional, Anthony Edwards a los Timberwolves. Pick número 2, ahora sabiendo ya con el paso del tiempo quién ha acabado siendo el mejor jugador, pick número 2 tendría que haber sido Haliburton, que al final fue drafteado con el pick número 12 o 13 por los Kings, o sea, conferencia oeste, pero es que también, si todo hubiese salido correctamente, por decirlo de alguna forma, tendría que haber ido en segunda posición a los Warriors, que tenían ese pick, en vez de haber seleccionado a James Wiseman. Luego, en 2021, fue el año que por fin el pick número 1 fue para la conferencia este, pero no para un talento de la magnitud de los anteriores que he mencionado, sino que fue Cade Cunningham, que bueno, es un gran jugador, pero no es ni un Doncic, ni un Zion, ni un Wemby, en fin. Luego, en 2022, vuelve a ganar la lotería un equipo del este, de hecho, pick número 1 y pick número 2, ambos a la conferencia este, pero fue el año de Banchero, que nuevamente, muy bien, buen jugador, pero no está en esa conversación de, o por lo menos de momento, de jugador o talento generacional. Luego en 2023, como decía, el año de Wemby. 2024 vuelven a ganar pick número 1 y pick número 2 la conferencia este, pero en el peor draft de, no sé si de la historia, pero sí que de los últimos años, que fue el año en el que ganaron los Hawks y los Wizards se quedaron con la segunda posición, seleccionando a Risa Shea y Alex Sarr respectivamente. También comentar que, curiosamente, se produjo algo muy parecido a lo que hemos visto con los Mavericks, que es que los Hawks saltaron de la posición número 10, los Mavericks de la posición número 11, los Hawks tenían un 3% de posibilidades y también los Hawks estaban en esa posición gracias o por culpa de haber hecho un traspaso muy malo, no tan malo como el de Doncic, pero muy malo, que fue el de DeJounte Murray. Gracias a que ficharon a Murray y la cosa no funcionó con Trae Young, quedaron fuera de los playoffs, también, por cierto, disputando el play-in, igual que los Mavericks este año, y esa incompetencia, en cierto modo, o ese error garrafal con el traspaso de DeJounte Murray, también fueron recompensados por ellos, igual que los Mavericks. Así que, bueno, otro ejemplo más de una relativa injusticia o del antikarma de los dioses de la NBA que posiblemente, visto lo visto, no existan. Y para acabar, este año 2025, talento generacional, Cooper Flagg, ¡pum!, a los Mavericks, conferencia oeste, y cada vez el desequilibrio entre las conferencias es mayor
y aún más teniendo en cuenta, por un lado, la más que probable marcha de Antetokounmpo de los Bucks, posiblemente, o tiene muchos números, de acabar en un equipo de la conferencia oeste, y también ahora con la lesión de Jason Tatum también desaparece, por lo menos para el año que viene, otro gran talento de la conferencia este. Así que bueno, para acabar, muchas gracias por estar ahí. Os agradecería y os recomiendo que os suscribáis al canal para no perderos absolutamente nada. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.